Buen día, estudiantes. Pues en esta oportunidad vamos a continuar siempre con la unidad 2, el cual también es la lección 1.3. Como podemos observar, división de un segmento en una razón dada de plano cartesiano. Y como podemos observar también en la figura que nos muestran aquí, el segmento que tenemos de P sub 1 y P sub 2, el cual a este le está dividiendo P. Entonces, para continuar y entrar de lleno al tema, lo primero que haremos o que nos preguntaremos es ¿qué debemos de aprender? Y lo que debemos de aprender es lo siguiente, lo cual nos dice, dado dos puntos A, x sub 1, y sub 1 y B, x sub 2, y sub 2, sobre el plano cartesiano, las coordenadas del punto P, x, y, que se encuentra sobre el segmento AB y lo divide en razón de K en N, son, y nos da la fórmula, la cual podemos observarla aquí. Entonces, no se preocupen si ven como muy difícil la resolución de esto, pero solamente decirles que no es nada fuera de lo común, sino que solamente es de saber aplicarlo y pues hacerlo con calma. Entonces, para aplicar esto, tenemos el primer ejercicio o el problema inicial, el cual nos dice dos puntos A, x sub 1, y sub 1 y B, x sub 2, y sub 2 se coloquen en el plano cartesiano como se muestra en la siguiente figura, que sería acá. ¿Cómo encontrar? Perdón, nos hace un interrogante que nos dice, ¿cómo encontraría las coordenadas del punto P, x, y, que está sobre el segmento AB y lo divide en razón de 2 en 3? Entonces, tenemos lo primero, el segmento de A a B, que serían los puntos AX sub 1 y E sub 1, como lo podemos observar, ¿verdad? Entonces luego tenemos el punto B, que es X sub 2, Y sub 2. Y luego tenemos el punto que lo divide, el cual es P. Y en este tenemos X sub X, Y. Entonces, vamos a tener lo siguiente, la solución. Como podemos observar, aquí lo primero que haremos es ubicar los puntos. Acá ya están. Entonces es señalarlo para que luego lo que vamos a hacer es que colocamos aquí en A sub 1 tenemos a X sub 1, 0. En P sub 1 tenemos a X solamente. Y en B sub 1 a X sub 2, como nos lo indicaba al principio. Entonces, pero A sub 1 ¿con quién iba enfocado? Con Y sub 1, ¿verdad? Y Y sub 1 ¿quién es? Aquí tenemos 0, perdón, Y, 0, que sería el A sub 2. Entonces, en el P sub 1 trazaríamos el segmento acá con P sub 2, que nos lleva de 0 a Y, ¿verdad? Y así mismo seguiríamos con B sub 1 y B sub 2. Entonces, ¿y qué podemos observar? Lo que podemos observar es que de X sub 1 es paralelo a X sub 2, y X es paralelo a X sub 2. Entonces es como que digamos A sub 1 es paralelo a P sub 1 y P sub 1 es paralelo a B sub 1, porque jamás van a intersectar entre sí. Pero también por medio de esto, o por el medio del teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo, podemos aplicar lo siguiente.
la distancia que existe de A sub 1 a P sub 1 sobre la distancia de P sub 1 a B sub 1. Pero ¿a qué es igual a esto? Esto es igual como que digamos la distancia que existe desde el punto A hasta el punto B y sobre la distancia del punto P, al punto B, como lo tenemos representado acá. Entonces, lo único que debemos de sustituir serían esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de AP, ¿qué sustituiríamos? Al 2, que es la distancia que hay de A a P, y de P a B es 3, que aquí mismo nos los indica. Entonces, a continuación, lo que estaríamos utilizando sería lo que han visto en la clase anterior, la coordenada de X del punto P, el cual es X igual a N X sub 1 más K X sub 2 sobre K más N, que sería siempre el de la fórmula, solamente que lo estamos haciendo por separado. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? ¿Quién es nuestra N? Nuestra N sería 3, ¿verdad? Y nuestra K sería 2. Entonces, la operamos y hacemos lo siguiente. Acá abajo solamente sustituiríamos siempre. Entonces, nos quedaría 2 más 3. Por el momento lo dejaríamos así. Ya más adelante vamos a operar lo que es esto de la fracción, el denominador de la fracción. Entonces continuaríamos de la misma manera, similar, llegando a la coordenada y del punto P, el cual sería y n y sub 1 más k por y sub 2 sobre k más n. Entonces acá no varía, solamente lo que sería diferente sería y sub 1 y y sub 2, porque n y k se siguen manteniendo. Entonces nos quedaría 3 y sub 1 más 2 y sub 2 sobre 2 más 3. Entonces nos quedaría la respuesta 3x sub 1 más 2x sub 2 sobre 5. Este 5 sale de la operación 2 más 3. Y luego tendríamos también 3y sub 1 más 2y sub 2 siempre sobre 5, porque sería el de la operación. Entonces, esto sería la respuesta, lo que podemos encontrar acá. Pero si en un dado caso les llegasen a dar valores de, digamos, el del punto A, entonces ahí sí sustituirían, no quedaría acá este x sub 1, sino que multiplicarían por el 3 o por el número que les den, por la razón que les den. Pero de ahí todo normal, o sea, solamente sustituirían. Entonces, esto ha sido todo por el día de ahora. Espero hayan comprendido. Y si no, ya saben que pueden hacerme llegar las preguntas o las dudas que tengan y con gusto se les ayudará. Feliz día. Bendiciones.